su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a otro estudio de la Escuela Sabática en este día martes. Hoy me acompaña otra de las jóvenes de la verdad presente de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, como es Emily Dimas. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias pastor por tenerme aquí. Es un privilegio servirle a nuestro Dios. Amén, así es. Estamos sirviendo al Señor y me he propuesto esta semana con jóvenes de la verdad presente desarrollar estos estudios porque Dios también se quiere manifestar a través de los jóvenes. Y en esta iglesia los jóvenes juegan un papel importante y son también, podríamos decirlo así, una pieza clave en el desarrollo de la proclamación de la verdad en esta área donde Dios ha levantado la iglesia, aquí en Dallas, Texas. ¿Qué te parece, Emily, si tienes la oración ya para empezar? Sí. Oremos. Querido Dios, gracias por darnos el don de la vida. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender el estudio de esta lección. Señor, capacítanos para comprender lo que tú tienes para tus hijos. Que a medida que estudiemos el tema para hoy, podamos hacer cambios en nuestras vidas. Que nos ayudes a reconocer que necesitamos cambiar de dirección y nacer de nuevo. De lo contrario, no podremos ver el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Emily, el día de ayer estuve con otra joven aquí tratando el tema del nuevo nacimiento, que es, valga la redundancia, el tema general de la semana. Pero en una forma específica, con esta joven estuvimos analizando la declaración de Cristo que le decía a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y llegamos a la conclusión de que eso es lo que todo el mundo necesita. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Necesitamos nacer de nuevo para no solo ver el reino de Dios, sino también entrar en él. Bueno, pero nosotros vimos ya que eso sucede precisamente cuando venimos a Cristo y le contemplamos. Ahora surge la pregunta: cuando ya hemos nacido de nuevo, ¿qué se supone que debe suceder con nosotros? Tenemos que dar un giro. Tenemos que dar un giro. ¿Qué quieres decir tú cuando dices dar un giro? Tenemos que convertir. Exactamente, tenemos que convertirnos. Un giro, es decir, íbamos caminando hacia lo malo y damos un giro para ahora dar pasos hacia lo bueno. Íbamos hacia la izquierda en cuanto al pecado y damos un giro y ahora le damos hacia la derecha, hacia lo bueno, por poner ejemplo, ¿verdad? Así que, hermanos y hermanas, el tema de este día es la conversión, dar un giro o dando un giro, es decir, girar de la ruta que llevábamos hacia las cosas malas y ahora dar un giro hacia las cosas buenas. Conversión es lo que necesitamos. Emily, la conversión es una bendición que viene junto con el Evangelio, ¿no es cierto? Sí. No sé si tengas tú algún texto bíblico que quieras compartir con nosotros. Sí, vamos a leer Gálatas 3:14, que dice: a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Qué interesante este texto. Nos dice de que a fin, yo estoy todavía aquí en Efesios, déjame buscar Gálatas 3:14, dice, a fin de que la bendición de Abraham viniera sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Aquí nosotros encontramos que la bendición de Abraham también ha venido sobre nosotros a través de Jesucristo.
cuando aquí la Biblia habla de la bendición de Abraham, nosotros, hermanos, tenemos que necesariamente recordar dicha bendición. Y esa bendición la encontramos en Génesis 12:3. Si nosotros vamos para allá, miraremos porque está diciendo el texto que la bendición de Abraham vino sobre los gentiles, es decir, nosotros, porque nosotros no éramos judíos y por lo tanto somos gentiles por no pertenecer a aquel linaje según la carne al pueblo judío, aunque ahora dice la palabra que hemos llegado a ser del Israel espiritual. Pero el Señor nos dice a través de Pablo que la bendición de Abraham vino a nosotros. Esa bendición de Abraham está en el libro de Génesis, el capítulo 12 y el verso 3. Y nosotros encontramos aquí el texto, no sé si lo tengas tú ahí, que lo quieras leer, por favor. Sí. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la bendición de Abraham que Pablo dice que llegó a nosotros, los gentiles, a través de Jesucristo. Pero esta bendición de Abraham dice que sería para toda la familia de la tierra. Los comentaristas bíblicos han dicho sobre este texto que esta bendición de Abraham no es otra cosa que la bendición de la salvación. Por decir algo, el comentario bíblico adventista dice que la promesa esta de Génesis 12:3 fue un anuncio anticipado de las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo. La buena nueva anunciada a Abraham fue que la bendición de la salvación, o sea, la justificación por la fe, llegaría a todas las naciones a través de él. ¿Cómo es que esto iba a venir a través de él? Bueno, porque Abraham no tenía justicia propia, pero la justicia de Cristo le fue imputada por Dios y él la aceptó por fe. Todos los que ahora llegan a ser justos o justificados, lo hacen por medio de la fe, como sucedió con Abraham. Este ha sido y será siempre el único medio para que los hombres puedan experimentar la justificación. Dios le dijo, en ti o por medio de ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, Abraham y sus depositarios fueron hechos, o mejor dicho, Abraham y sus descendientes fueron hechos depositarios de las buenas nuevas de salvación. Y se les dio la misión de ser sus heraldos a todas las gentes. Además, fue de uno de sus descendientes que vendría el Salvador de la humanidad. De modo que en esos dos respectos, todas las naciones recibirían las bendiciones de la salvación mediante Abraham. Hermanos y hermanas, la salvación nos ha llegado a través de Jesucristo y esta bendición es la misma que se le dio anticipadamente a Abraham. Pero, Emily, ¿para qué fue que Cristo nos dio esta grande bendición como es la salvación? Para que nosotros podamos convertirnos. Exactamente. Él nos salvó para que nosotros nos convirtiéramos precisamente de la vida que llevábamos. Y creo que Pablo nos lo dice bien claro en Hechos 3:26. Sí. A vosotros primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. Ahí está. O sea, recibimos la bendición de Abraham, que no es otra cosa que la bendición de la salvación o la justificación por la fe, porque él fue justificado, le creyó a Jesús y le fue contado por justicia el creer en Jesús. Esa bendición
que Abraham recibió, dice Pablo, que en calidad de gentiles ahora nosotros la hemos recibido. Pero ¿para qué hemos recibido esa salvación? Pablo dice aquí, o Pedro dice aquí, que es para que nosotros nos convirtamos de nuestras maldades. Así que prácticamente hemos entrado, por decirlo así, al tema de la conversión. Yo quisiera sobre la conversión explicar un poquito más acerca de qué es la conversión. Permítanme para esto, hermanos, leer algo que dice el espíritu de profecía, el conflicto de los siglos, para ser más específicos. Dice, es obra de la... la tengo por acá, aquí está. Dice, donde quiera que la palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados atestiguarían su divino origen. El Espíritu de Dios acompañaría el mensaje de sus siervos y su palabra tendría poder. Los pecadores sentirían despertarse sus conciencias, porque la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo ilumina los lugares más recónditos de las almas, y las ocultas obras de las tinieblas son puestas de manifiesto. Una profunda convicción se apodera de los espíritus y los corazones. Son redarguidos de pecado, de justicia y del juicio por venir. La gente tiene una conciencia de la justicia de Dios y teme tener que comparecer con sus culpas e impurezas ante aquel que escudriña los corazones. Y en su angustia claman, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al serles revelada la cruz del Calvario, indicio del sacrificio infinito exigido por los pecados de los hombres, ven que solo los méritos de Cristo bastan para expiar sus transgresiones. Es lo único que puede reconciliar al hombre con Dios. Así que el ser humano con fe y humildad acepta al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y por la sangre de Cristo alcanza la remisión de los pecados cometidos anteriormente. Estos creyentes, dice el conflicto de los siglos, hacían frutos dignos de arrepentimiento, creían y eran bautizados y se levantaban para andar en novedad de vida, como nuevas criaturas en Cristo, pero no para vivir conforme a sus antiguas concupiscencias, sino por la fe en el Hijo de Dios, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos, así como Él es puro. Amaban ahora lo que antes aborrecieran y aborrecían lo que antes amaran. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos, sobrios, y los corrompidos, puros. Las vanas costumbres del mundo eran puestas a un lado. Los cristianos no buscaban el adorno exterior del rizado de los cabellos, del ataviarse con joyas de oro o el de la compostura de los vestidos, sino el oculto del corazón, que consiste en la incorrupción de un espíritu manso y tranquilo. Esa es la hermosura en la presencia de Dios. Hermanos, nosotros podemos ver aquí en sí lo que es la conversión. Las personas cuando son convertidas, miren ustedes todo lo que sucede con ellas. Comienzan primeramente a reflejar el carácter de Jesús. Comienzan a purificarse a sí mismos como Él es puro. Aborrecen lo que antes amaran y aman lo que antes aborrecían. El orgulloso y terco se vuelve manso, el humilde de corazón, y los vanidosos y arrogantes se vuelven serios y discretos. En otras palabras, hay un cambio, hay una conversión. Esto no es otra cosa que dar un giro. Pero, Emily, si todo esto es la conversión, todo esto implica el estar convertidos, que hay un cambio, ya no amamos lo que
lo que antes amábamos como eran las cosas del mundo y amamos las cosas de Dios. Hay un cambio en la vida. Si esto es la conversión, la pregunta es, ¿será que nosotros podemos lograr por nosotros mismos esa conversión? ¿Será que nosotros podemos por nosotros mismos dejar esa vida pecaminosa y hacer justamente esto que acabo de leer aquí, algo completamente distinto en la manera de vivir? ¿Será que podemos nosotros mismos hacerlo por nuestra propia cuenta? No, es imposible. Y vamos a leer lo que dice Romanos 8:7. Dice, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y algo que va con la pregunta y con el versículo es un párrafo del Espíritu de Profecía que se encuentra en Reavivamientos Modernos, página 13. Dice, enemistados y reconciliados, ¿cómo se efectúa esto? Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón, pero el pecado lo separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7. Mas de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. Aquí vemos que nos dice que nosotros no podemos cambiar, no podemos dar ese giro por nosotros mismos. Pero eso era diferente en un principio. En un principio nosotros fuimos creados en armonía con la ley. Nosotros fuimos creados a la imagen divina de Dios. Pero eso cambió cuando el pecado entró con Adán y Eva y ahora ya no podemos cumplir la ley como la cumplíamos en un principio. Y es cuando esa guerra interna, ese conflicto interno que entre cumplir la ley y entre no cumplirla, entre hacer el bien y no hacerlo, es cuando empieza. Y como jóvenes es una guerra que quizás la enfrentamos diariamente entre servir al Señor, entre hacer lo que queremos y hacer lo que el Señor manda. Pero el Señor nos da una solución, que es Jesús, y por medio de Él nosotros podemos reconciliarnos con Él y podemos dar el giro, podemos nacer de nuevo y podemos ver el reino de Dios. Qué bonito comentario, qué bonita declaración que nos leíste, porque allí muestra que sí, no podemos por nosotros mismos, pero el Señor precisamente para eso vino a hacer por nosotros lo que no podíamos hacer, como era pagar la paga del pecado, que era la muerte. Nosotros, como dice aquí, por naturaleza, nuestra tendencia es hacia la carne, de manera que necesitamos, para dar este giro, la ayuda de Dios. Y aquí en la lección hay otra nota muy hermosa del camino a Cristo, que me gustaría que leyeras tú hasta donde tú creas que quieras hacer un comentario. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? Ninguno. Por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios, pues no está sujeto a la ley de Dios, ni a la verdad puede estar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todo tiene su propia esfera, pero para esto no tienen ningún poder. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón, no pueden purificar las fuentes de la vida. Aquí vemos que, como decíamos más arriba en el versículo Romanos 8:7, no podemos cambiar por nosotros mismos. Interesante que
Vamos a suponer que tú como joven dices, me quiero ir a meter a una escuela cristiana porque, pues, para cambiar. O me quiero ir a un lugar X donde me ayuden para cambiar. Es interesante que dice que la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todo eso tiene su propia esfera. Pero para un cambio de corazón no tienen ningún poder. Solo lo tiene Jesucristo. Esas cosas nos pueden ayudar, el ambiente, pero si tú te has fijado, hay personas que se van a lugares X, como colegios cristianos, se van a lugares donde se retiran, pero no hubo nada, no ocurrió nada, porque esas cosas o esos lugares en su propia esfera hicieron lo que tenían que hacer, pero el poder para cambiar el corazón solo estaba en Jesucristo. Y es posible que aún allí esa persona no buscó al Señor de corazón. Esto nos dice de que como la tendencia de nosotros es hacia el pecado, es necesario definitivamente buscar al Señor, como decíamos en las lecciones pasadas, para que sea Él quien haga en nosotros esta transformación, esta novedad de vida, porque la conversión tiene que ver con nacer a una vida nueva. Dice que debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. En otras palabras, todo se origina en Dios. Yo solamente debo pedir su ayuda para que eso se haga realidad. Dice, debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre se pueda convertir del pecado a la santidad. Hay personas que dicen, yo quiero dejar de fumar, yo quiero dejar las drogas, yo quiero dejar el alcohol, yo quiero dejar este pecado de la pornografía, y por eso no voy a la iglesia porque me siento mal, y cuando yo deje todo esto voy a ir. No, no puedes seguir pensando así, como decíamos en la lección pasada, o en una de las pasadas. Debes venir a Jesucristo tal como estás, para que Él obre en ti esa vida nueva de lo alto, y así te conviertas del pecado a la santidad. Y ese poder, dice, ¿es quién? Cristo. Es Cristo. ¿Qué sigue diciendo? Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. El Salvador dijo, a menos que el hombre naciere de nuevo, a menos que reciba un corazón nuevo, nuevos deseos, designios y móviles que lo guíen a una nueva vida, no puede ver el reino de Dios. Juan 3. Por nosotros mismos no podemos, la verdad. Pero Jesús puede hacer todo esto, de hacer que nazcamos de nuevo, que recibamos un corazón nuevo, que tengamos nuevos deseos, nuevos planes, nuevos móviles. Jesús puede hacer esto. Y por eso es de que si la conversión es también parte de la justificación por la fe, también es Jesucristo quien nos da la conversión, porque como leíamos en el texto, que Él vino, dice, Él vino para darle al pueblo de Israel poder para que pudiera de esa manera salir de sus pecados. Hechos 3:26, si lo volvemos a leer. A vosotros primeramente, dice Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que los bendijera al convertirse cada uno de su maldad. La conversión es una bendición. Es una bendición para nuestra vida que nosotros necesitamos, y en la medida en que estemos con Cristo diariamente, la vamos a alcanzar. Por eso hemos dicho en los días anteriores, es importante venir a Cristo, pero debes dedicar tiempo a contemplarlo, contemplar su amor hasta que tu corazón duro se quebrante. Y cuando eso suceda, entonces el giro vendrá por añadidura. Dejarás el camino que llevabas para disfrutar ahora del camino de la salvación. Ahora te pregunto, Emily,
Es verdad que no podemos nosotros cambiar por nosotros mismos el corazón, pero hay algo que podemos hacer. Sí, es decidir servir al Señor. Amén, exactamente. ¿Tienes algún texto bíblico para eso? Sí, se encuentra en Josué 24:15. Ok. ¿Qué dice? Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí está. Yo no puedo cambiar por mí mismo el corazón, pero hay algo que puedo hacer, y es elegir servir a Dios. Un joven no puede cambiar por sí mismo su corazón malo, sus malos pensamientos, sus malas cosas que hace, pero sí puede elegir servir a Dios. Y cuando elija servir a Dios, el Señor le va a cambiar el corazón. Así dice la nota que sigue a continuación de la lección, si quieres compartirla. Sí. Lo que necesitáis comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Ahí está, hay un poder en nosotros y es el poder de decidir o de elegir a quién yo voy a seguir. Por eso Jesús ha venido esta semana a decirnos, vengan a mí, vengan a mí. Si tan solo lo deciden, entonces mirarán lo que va a ocurrir con ustedes. Dice, necesitamos comprender la fuerza de la voluntad. Es un poder que gobierna en la naturaleza del hombre y es el poder de decidir o de elegir. ¿Tú qué es lo que has decidido? Servir al Señor. Servir al Señor. ¿De qué manera lo estás sirviendo? Pues una de las maneras es estar aquí hoy Amén. y otras maneras es hacer lo correcto, servir, ayudar a los demás y cumplir todo lo que está en los 10 mandamientos. Amén, exactamente. Bueno, esto es muy hermoso saber de que hay un poder en nosotros y que decidimos a quién se lo entregamos. Y es el poder de decidir a quién vamos a servir. Bueno, ¿qué sigue diciendo la nota? Todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir, depende de ellos el ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis elegir servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en nosotros, tanto el querer como el hacer, según su voluntad. De ese modo vuestra naturaleza entera estará bajo el dominio del Espíritu de Cristo. Vuestros afectos se concentrarán en Él y vuestros pensamientos se pondrán en armonía con Él. Amén. Esto está escrito en el Camino a Cristo, páginas 16 a 17. Y nosotros vemos que eso fue lo que eligió Josué con su familia, servir a Dios. Sabían ellos de que si elegían servir a Dios, entonces Dios obraría en ellos el querer y el hacer como por su buena voluntad. Así que hermanos y hermanas, eso es lo que nos toca a nosotros ahora hacer también. No sé si tengas algo más que agregar. Sí, una otra nota del Espíritu de Profecía que va muy bien con lo de elegir. Ok. Y eso se encuentra en el libro Redención o los Milagros de Cristo. La decisión debe ser basada en la evidencia. No es el plan de Dios obligar a los hombres a que abandonen su incredulidad impía. Delante de ellos está la luz y las tinieblas, la verdad y el error. Ellos están dotados de facultades para discriminar entre lo correcto y lo erróneo. No es el designio de Dios que los hombres decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente unos pasajes de la Escritura contra otros. El Señor en un principio nos creó con el libre albedrío y nosotros tenemos la facultad de poder decidir entre lo correcto y entre lo incorrecto. Y ojalá que nosotros podamos tomar la misma decisión de Josué, que nosotros servir a Jehová. Amén, así es. Que esa sea nuestra decisión, hermanos, para que así la conversión se haga una realidad, siendo este también un elemento indispensable
en el plan de la salvación y de la justificación por la fe también. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Qué les parece? Para que esa conversión sea algo real en nuestra vida. Oh Padre Santo, muchas gracias por la lección que nos dice que el giro es el resultado de ser justificados y perdonados, porque esto también es parte de nacer de nuevo. Señor, te rogamos que cualquiera de nuestros amigos televidentes o radioyentes y nosotros mismos aquí, que por alguna forma nos hayamos desviado en la senda, por alguna forma hayamos ido por el pecado, hoy oigamos tu voz que nos dice: vine para salvarlos, vine para darles la bendición de la salvación, pero también para que se convirtieran de sus maldades. No pueden hacerlo por su propia cuenta, pero estoy aquí para darles un corazón nuevo, para darles nuevos pensamientos, nuevos planes, nuevos móviles. Oh Padre, cuán bueno has sido, cuán generoso has sido, oh Jesucristo, que has provisto todo esto para que sea real en nosotros. Hoy te ruego que nos ayudes para que la fuerza de la voluntad que hay en nosotros, que es el poder de elegir a quién servir, oh Padre, nosotros lo empleemos de la manera adecuada, eligiendo servirte solo a ti, porque al servirte solo a ti ocurrirá todo lo que estamos hablando, una conversión genuina en nosotros. Te ruego que bendigas a todos aquellos que hoy estén tomando la decisión de venir a ti, Señor, de buscarte de corazón, de buscar en ti esa conversión. Padre, gracias, porque aún esto es un regalo. Aún esto es posible que sea hecho por ti si tan solo elegimos servirte. Ayúdanos a elegir servirte ahora, mañana y siempre, y que este giro lo demos hoy de una manera rotunda, para así disfrutar plenamente de este perdón y de este nuevo nacimiento. Gracias, Señor, te lo agradecemos todo a través de todo esto que nos has dicho a través de la lección. Gracias, Padre, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.